Hoy hablaremos junto con mis compañeros los avances de nuestro proyecto titulado Propuesta de un conjunto de aplicaciones con software de uso libre para telemetría de un rover agricultor. A continuación se mostrarán los integrantes con su respectivo programa cursado. El problema de investigación se basa en que la gran mayoría de pequeños y medianos agricultores no tienen la infraestructura ni tecnología para conocer las variables del cultivo como lo son la temperatura, la humedad y la luminosidad de este. Por eso ellos lo hacen de una forma empírica en donde este agricultor podría fallar en cualquier momento. Entonces, con el fin de mejorar esta situación, se busca tener un mejor manejo de cultivos utilizando sistemas de telemetría de bajo costo por medio de un rover agricultor. Este rover agricultor tendrá unos sensores para tener información real acerca de variables y así tener una mejor producción del cultivo. En base a esto, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo se puede mejorar el proceso de telemetría de un rover agricultor que mide las variables de un cultivo para lograr visualizaciones en una estación terrena con interfaz gráfica y herramientas de uso libre? El objetivo general de este proyecto es desarrollar un conjunto de aplicaciones para recopilar información y visualizar los datos obtenidos de un rover agricultor a través de software de uso libre, mejorando la eficacia de la producción de los cultivos pequeños y medianos agricultores. Objetivos específicos de nuestro proyecto: uno de ellos es permitir el control de las variables temperatura y luminosidad por parte de los agricultores con un conjunto de aplicaciones para monitorear estas. La otra es creación de una base de datos donde se almacenará tanto los datos de los agricultores como los datos de las variables, realizando una conexión entre la interfaz y la misma. Y por último, validar el software a través de una prueba de desempeño para evidenciar el funcionamiento del conjunto de aplicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de la metodología. En la metodología vamos a tener unos puntos principales y unas fases a seguir para el desarrollo de nuestro proyecto. Como primer punto, vamos a obtener información sobre el software de telemetría a partir de la consulta de documentación previa a este proyecto. En este punto, lo que se hizo fue generar una búsqueda de información de proyectos similares al nuestro para poder obtener otros puntos de vista y así enfocarnos mucho mejor en el desarrollo de nuestro proyecto. Punto 2. Especificar el alcance de proyectos de otros autores acordes al tema de investigación con el fin de determinar el alcance de este proyecto. Aprovechando la información que se obtuvo en proyectos similares en el primer punto, pudimos determinar el alcance de este proyecto. Punto 3. Definir el tiempo de duración del proyecto a partir de las siguientes fases. Fase 1. Instalación de herramientas de software. Se realizó una instalación de una máquina virtual con sistema operativo Linux, distribución Debian. Allí instalamos Anaconda Python para iniciar nuestro desarrollo y un motor de base de datos SQL Server. Para esta fase determinamos un tiempo de duración de 9 días. Fase 2. Instalación de las librerías. En esta fase lo que se realizó es realizar una instalación de librerías necesarias para la generación del código Python y la conexión de la base de datos y la página web. Fase 3. Desarrollo de algoritmos para captura de variables. En esta fase se realizará el desarrollo de algoritmos para poder obtener la captura de las variables importantes como son luminosidad, humedad, temperatura. Y así se van a analizar para poder crear un diseño de base de datos y el backend de la página web. Fase 4. Implementación de algoritmos Python. En esta fase iniciaremos con la implementación del código Python, validando la conexión de la base de datos y el frontend de nuestra página web. Para este punto determinamos un tiempo de duración de 30 días. Fase 5. Conexión de la base de datos. En esta fase se realizarán pruebas de conexión de la base de datos con Python y la página web. Para esta fase determinamos un tiempo de 5 días. Fase 6. Pruebas o correcciones de campo. En esta fase se realizarán las correcciones que se encuentren durante las pruebas realizadas en la fase anterior. Para esta fase dimos un tiempo de 2 días
para poder realizar todas las correcciones que encontramos. Gracias. Bueno, acá encontramos nuestra aplicación de escritorio. En ella los agricultores podrán registrar su usuario o ingresar en dado caso de que ya estén registrados y elegir ya sea el tipo de cultivo, ya sea invernadero o huerta vertical. También podrán escoger el sector del cultivo donde se encuentren. Acá pusimos un ejemplo como si fuera en las huertas que hay en las universidades o invernaderos. Pues acá pusimos el ejemplo de la San Buenaventura, el mini invernadero y la huerta vertical que hay aquí. Acá también encontramos los botones de registrar e ingresar, en dado caso que se necesite cualquiera de los dos. Bueno, en esta parte, la parte cuando ya inició la sesión o se creó la sesión, pues ya podemos encontrar las variables y sus gráficas. Entonces, por ejemplo, tenemos las variables luminosidad, humedad y temperatura, que son básicamente las que vamos a capturar. Pues en luminosidad ya sabemos que capturamos fotones, humedad siemens por metro y temperatura en grados centígrados. Entonces acá encontramos pues la gráfica, pero muy general. Por ejemplo, en la de luminosidad, como capturan, cuántos fotones capturaron en octubre, noviembre, diciembre y enero. Es como un ejemplo, si me entienden. Bueno, en la siguiente diapositiva ya es cuando ingresamos a la variable luminosidad, ya encontramos directamente los datos específicos en esta gráfica. Pues también ahí está el ejemplo, que es en octubre, noviembre, diciembre y enero de este año. En el botón de actualizar datos que está a la izquierda abajo, el agricultor o el usuario puede darle clic a este y pues actualizará los datos de las variables según sea la hora o el caso predeterminado. Y el botón de la derecha abajo, el de regresar, pues regresa a la parte principal donde están las tres variables en general. Bueno, en la siguiente, la variable humedad de cultivo, igual que la anterior, entonces le damos clic a ese botón y pues nos lleva acá, que es donde capturaríamos la humedad, pero específicamente de esta gráfica. Y igual el botón actualizar datos para, pues valga la redundancia, actualizar los datos de pues esta variable, y el botón de regresar para volver a la página principal. Y por último tenemos la variable temperatura, acá capturaremos los datos por grados centígrados, perdón. Y pues acá está una pequeña gráfica o modelo que vemos ahí con el verde fluorescente que está en octubre, está como en 20 grados, 19 en noviembre, 23 en diciembre, en enero bajó a 15. Es como un ejemplo del tipo de gardenias, por ejemplo. La rosada está así como intermitente, como la acabo de contar, la roja y la morada. Entonces, pues en la universidad solo hay gardenia roja, pero pues sería comenzar eligiendo solo ese cultivo y pues tomando con respecto al tiempo del día, cómo cambia la temperatura y cómo puede afectar a esta planta. Eso es lo que hacen los agricultores. Nosotros les facilitamos el trabajo con esta aplicación. Sí, acá en la página web voy a explicar su funcionamiento. Oprimimos el botón agregar cultivos, agregamos cultivos. Una vez agregados cultivos vamos a humedad. En humedad podemos ver el rendimiento del cultivo por hora. Una vez presionamos rover agricultor, vamos a temperatura, tenemos el mapa de calor. Podemos ver el rendimiento en tiempo real del cultivo. Vamos a luminosidad y podemos ver el comportamiento de este cultivo en tiempo real. A lo largo de nuestro proyecto hemos hecho avances en el aplicativo móvil, donde el agricultor al momento de ingresar a dicho aplicativo encontrará usuario, contraseña. Si ya está registrado, ingresa al botón donde dice ingresar. Si no está registrado, va al botón donde dice registrar. Ahí le pedirá usuario, contraseña y repetición de la contraseña para la confirmación. Hay dos botones donde dice registrar y continuar. Va al botón de continuar, hace el procedimiento de ingresar usuario, contraseña y se va al botón de ingresar. En el momento de ingresar hay tres botones donde está luminosidad, humedad y temperatura. Si se va a alguno de esos tres botones, le pedirá el nombre del cultivo,
Inmediatamente le dará el registro de dicha variable que consultó. La temperatura se registra como grados Celsius, la humedad como Siemens y la luminosidad como fotones. Recordemos que la base de datos está compuesta por un total de 6 tablas, donde las dos principales son users y greenhouses, o usuarios e invernaderos, ya que pues todas las tablas giran en torno a estas. Dando una explicación de cómo sería la inserción de datos, el usuario se registraría, en donde una vez al registrarse, internamente en la base de datos, este registro adopta un ID, ¿sí? Un número de identificación, un número que, como he mencionado, es entero y es autoincremental. Una vez el usuario se registra, tiene la posibilidad de insertar o de registrar un invernadero. Entonces, una vez el usuario procede a insertar un invernadero con los datos requeridos, este invernadero adopta un valor también de identificación autoincremental y además una llave foránea llamada ID user. ¿Qué permite esta llave foránea? Lo que permite esta llave foránea es que, dependiendo del ID que ha creado este invernadero, entonces solo va a ser visible para ese ID de usuario. Por ejemplo, si yo soy el ID 2 y he creado el ID 5 de invernadero, entonces ese invernadero de ID 5 solo va a ser visible por mí, por el usuario con ID 2, no por ningún otro usuario, ni por el ID 1 ni por el ID 3, únicamente por mí. Ahora, una vez el usuario ha creado su invernadero, también tiene la posibilidad de crear un cultivo, es decir, de insertar los datos de sus cultivos. Entonces, los campos que se manejan en esta tabla son nombre y descripción. Este registro también, como las tablas anteriores y el resto de las tablas que siguen, adoptan un valor numérico de identificación también autoincremental, y esta tabla, aparte del registro, también toma un valor como llave foránea que se llama ID invernadero. ¿Qué sucede con este valor ID invernadero? Sucede completamente similar que con las dos tablas anteriores, y es que dependiendo del invernadero en el cual haya sido creado el cultivo, solo va a ser visible para ese invernadero. Por ejemplo, si yo estando ahora mismo insertando datos dentro del invernadero con ID 5 y creo un cultivo con ID 7, pues este cultivo de ID 7 solo va a ser visible para el invernadero de ID 5, no para ningún otro invernadero, ya que esta tabla está relacionada a invernaderos con el ID del invernadero. ¿Okay? Una vez hecho esto, tenemos las siguientes tablas, que son las tablas que van a recibir las variables de temperatura, humedad y luminosidad, que funcionan de alguna manera similar, pero la diferencia es que estos registros no son insertados por el usuario, sino que directamente estos registros son pasados desde el invernadero según la información obtenida, y cada una de las tablas de temperatura, de humedad, de luminosidad tienen en conjunto la misma llave foránea, que sería ID cultivo. ¿Por qué? Porque dependiendo del ID cultivo que tengan al momento de pasar los datos, solo van a ser visibles para este cultivo. Las principales, ¿sí? Porque pues, digamos que las variables y los cultivos van a girar en torno a estas dos tablas principales, que son las siguientes: son users y greenhouses, ¿cierto? Que pues greenhouses traduce invernadero y pues users, usuarios, ¿no? Entonces la tabla de usuarios está compuesta de la siguiente manera: la tabla de usuarios está compuesta por un ID, un nombre, un apellido, un rol, una identificación, un número de contacto, un email o un correo electrónico, una contraseña, un created at, un campo llamado también updated at, y un campo que se llama remember token. Este último campo que he mencionado, digamos que no tiene relación alguna con los procesos que se van a manejar directamente en el proyecto, pero tuvo que agregarse debido a un proceso de autenticación que se realiza una vez el usuario se loguea y accede a los aplicativos. Aparte de la tabla de usuarios, como mencioné antes, también está la tabla de invernaderos, que se compone del campo ID, ID user, nombre, departamento, ciudad, dirección, tipo de clima
Y como se menciona anteriormente y como se va a mencionar en el resto de las tablas que siguen, el campo created at y updated at, ¿ok? Y pues para la misma función, que es para registrar cuando se ingresa un dato por primera vez y cuando se actualiza, ¿ok? Tenemos que, pues aquí el campo más relevante es el ID user. Resulta que el campo ID user se diseñó como una llave foránea debido a que gracias a este campo nosotros vamos a poder admitir qué usuario puede ver qué clase o qué tipo de invernadero. Por ejemplo, si yo siendo el usuario con ID 1 cree el invernadero con ID 5, por yo tener esa relación de ID con ese invernadero, soy el único que va a poder tener visibilidad de este invernadero. La tabla groups viene con dos tipo int al principio. El tercero es de tipo varchar, que es name. Este name lo que va a hacer es, digamos, el nombre de la planta. Por ejemplo, zanahorias, tomates, habichuela, etc. El cuarto es de tipo text. Vamos a dar una descripción sobre nuestra planta. Por ejemplo, las rosas tienen espinas. Algunos tomates son más grandes, otros más chiquitos. En fin. Al igual que la tabla Breadnest, las dos últimas, la quinta y la sexta, son de tipo datetime. En la quinta es la incorporación, la fecha de la incorporación del dato, y en la sexta es la actualización de este dato. La tabla Breadnest, los dos primeros datos son de tipo int, el tercero es de tipo datetime, el cuarto, que son photons, es de tipo varchar. En este vamos a incorporar la cantidad de fotones que se adquieran. En el quinto y el sexto es de tipo datetime. En el quinto, lo que es la fecha donde se incorpora el dato, y en el sexto es la fecha de la actualización del dato. La relación que tienen estas tablas básicamente es por los dos primeros de cada tabla de tipo int. En las dos tablas, la primera de tipo int es la llave primaria y la segunda es la llave foránea. Mediante la llave foránea, la tabla Breadnest se va a conectar por el tipo int de la llave groups. La llave foránea de groups se va a conectar con otra tabla que se llama greenhouse, que vendría a ser invernadero. Para mí, la tabla más importante es la tabla groups, porque esta es el puente entre la tabla invernadero y la tabla dampness, breadness y temperatura. Dampness o humedad es una tabla que almacena las variables que requiere el usuario para saber el estado de humedad del invernadero. ID, identificador de la variable ingresada en la base de datos. ID cultivos, dato para que el usuario identifique su cultivo en la base de datos. Date, un campo que maneja la fecha de actualización de la base de datos. Siems, es el valor para medir la humedad. Create app, fecha de entrada del valor. Update app, fecha de salida del valor. En la tabla de temperatura se almacenarán los datos obtenidos mediante los sensores que nos ayuden a obtener así la temperatura del cultivo para un mejor estudio, en donde tendrán los siguientes campos. El campo ID, que es de tipo entero, es el identificador de temperatura único y es la clave primaria de la tabla. El ID de cultivo también es de tipo entero y este es el identificador de invernadero único y es la clave foránea. Tenemos el campo Days, es de tipo DataTeams y es donde se tomará el tiempo de captura de los datos. Tenemos el campo Celsius Degrees, que es de tipo varchar por un máximo de 100 caracteres, en donde se tomará la cantidad de grados Celsius capturados. Tenemos el campo Create, que es de tipo DataTimes, que aquí se tomará la fecha de incorporación de los datos de la temperatura. Y tenemos por último el campo Update, que también es de tipo
Stanzinis, en donde se tomará la fecha de actualización de datos de temperatura, y esos serían los campos que obtendría esta tabla en sí. Bueno, las conclusiones que sacamos de nuestro proyecto es que este va a ayudar mucho a los pequeños y medianos agricultores, ya que teniendo el control ya de las variables que afectan a su cultivo, ellos van a poder premeditar cualquier ataque, ya sea de exceso de humedad en la tierra, en la planta específicamente, exceso de sol, y podrán saber en qué época del año deben hacer sus cambios para que no se dañe su cultivo. Y lo más importante de todo es que va a ser a bajo costo. Va a ser a bajo costo y ellos podrán administrarlo, o sea, ellos mismos podrán entrar a su propia aplicación y controlar las variables desde ahí. Y esto ayuda mucho acá en Colombia, en el sector rural, la mayoría de agricultores son pequeños y medianos, ya que pues las grandes agricultores, las grandes empresas de agricultores o de agricultura, pues ya tienen esta tecnología implementada, pero a muy altos costos. Esto es lo que buscamos, que sea a muy bajo costo y muy efectiva, que, que pueda ayudar a los agricultores. Básicamente estamos dándoles un complemento, ya que pues ellos saben cuando un cultivo está mal con exceso de agua y exceso de sol, pero ellos lo hacen a ojo de ellos. Y ellos tienen la experiencia, pero con este tipo de programas, de aplicaciones, se liberan mucho y está a muy bajo costo y se les facilita mejor su actividad como agricultor.